El proyecto había empezado como algo familiar. 5 personas, una camioneta alquilada, cámaras nuevas y la idea de registrar viajes de aventura para redes sociales. No era la primera vez que lo hacían. Ya habían grabado selvas, desiertos, pueblos remotos. El contenido funcionaba bien. Lugares poco conocidos, historias locales, mitos que se podían contar frente a cámara con un tono ligero, casi turístico. Esta vez querían algo distinto. Habían elegido una región apartada de Latinoamérica, lejos de rutas transitadas y circuitos turísticos. El plan era grabar una pequeña serie sobre mitos antiguos, relatos transmitidos de generación en generación, historias que todavía sobrevivían en comunidades aisladas. Nada sensacionalista, al menos no en apariencia. El viaje hasta allí fue largo, horas de carretera irregular, señal intermitente, pueblos cada vez más pequeños. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más denso. El bosque comenzaba a cerrarse alrededor del camino, alto, viejo, silencioso. La camioneta levantaba polvo al pasar. No se cruzaron con otros vehículos durante el último tramo. Cuando llegaron al pueblo, lo primero que notaron fue la ausencia de movimiento. Las casas estaban en pie, pero muchas parecían abandonadas. Puertas cerradas, ventanas cubiertas, estructuras envejecidas por la humedad y el tiempo. No había niños jugando ni adultos sentados afuera. Solo un silencio pesado que no encajaba con la hora del día. Se detuvieron en la pequeña plaza central. Uno de ellos bajó con la cámara encendida, comentando lo desierto del lugar, intentando darle un tono curioso, casi intrigante. Los demás revisaban mapas y equipos, comparando coordenadas. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre mayor estaba sentado bajo la sombra de un árbol, cerca de lo que parecía una construcción antigua, quizás una capilla o un edificio comunal. Vestía ropa sencilla, gastada, y sostenía un bastón de madera. No se movía. Observaba. Se acercaron con cautela, más por respeto que por miedo. Le explicaron el motivo del viaje, el proyecto, el interés por los mitos locales. El hombre escuchó sin interrumpirlos. Cuando terminaron, guardó silencio unos segundos. No deberían ir al bosque, dijo finalmente. Su voz era baja, firme, sin dramatismo. Uno de ellos sonrió pensando que era exactamente el tipo de reacción que esperaban encontrar. Le preguntaron por qué, si había alguna historia que pudieran grabar, si conocía leyendas antiguas. El hombre negó con la cabeza. No es una historia para contar, respondió. Es algo que sigue ahí. El ambiente cambió apenas. No fue una amenaza directa. No elevó la voz. No intentó convencerlos con detalles. Simplemente habló como alguien que está cansado de repetir lo mismo. Hay algo en el bosque, continuó. No se busca, no se observa. Si se le presta atención, se acerca. Uno de ellos preguntó si se trataba de un animal peligroso, si había ataques recientes. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia la línea de árboles que rodeaba el pueblo. El bosque empezaba muy cerca, demasiado cerca. No es un animal, dijo, y no ataca como ustedes entienden el ataque. La conversación empezó a perder el tono casual. Aún así, ninguno parecía realmente alarmado. Estaban acostumbrados a advertencias exageradas. En otros viajes les habían hablado de espíritus, maldiciones, zonas prohibidas. Siempre había una historia. No deben grabarlo, añadió. No deben seguirlo. No deben intentar verlo. La palabra verlo quedó flotando en el aire. Le preguntaron cómo se llamaba. Respondió con un nombre común. Luego aclaró que en el pueblo lo consideraban una especie de cuidador de las historias antiguas. Algunos lo llamaban sacerdote, otros chamán. Para él esas palabras no parecían importantes.
Si entran al bosque, dijo, no regresen tarde, y si escuchan algo, no respondan. Uno de los integrantes del grupo intercambió miradas con los demás. Era evidente que la advertencia no estaba siendo tomada en serio, no por desprecio, sino porque no encajaba con su forma de ver el viaje. Ellos grababan aventuras, documentaban lugares. Nada de eso había salido mal antes. Agradecieron al hombre por el consejo. Le prometieron tener cuidado. Él no sonrió. No es cuestión de cuidado, dijo. Es cuestión de no insistir. Antes de que pudieran hacer más preguntas, el hombre se levantó con dificultad y se alejó lentamente entre las casas, sin mirar atrás. El grupo se quedó unos segundos en silencio. Luego alguien bromeó, diciendo que ya tenían una buena introducción para el video. Otro comentó que siempre había alguien así en los pueblos aislados. Parte del encanto, dijeron. Decidieron seguir con el plan. La cabaña estaba a varios kilómetros del pueblo, siguiendo un camino estrecho que se internaba directamente en el bosque. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más espesa. Los árboles crecían más juntos. Las ramas formaban un techo irregular sobre el camino. La luz del día empezaba a filtrarse con dificultad. Cuando llegaron, lo primero que hicieron fue descargar el equipo. La cabaña era sencilla, de madera envejecida, elevada ligeramente del suelo. Parecía abandonada, pero estructuralmente sólida. Tenía lo básico: una puerta, ventanas pequeñas, un interior oscuro que olía a humedad y madera vieja. No había señal. Eso no les preocupó demasiado. No era la primera vez que grababan sin conexión. De hecho, lo veían como parte de la experiencia. Antes de entrar, uno de ellos miró hacia el bosque. El silencio era notable. No había aves, no había insectos visibles, solo el sonido distante del viento moviendo hojas altas, sin un patrón claro. Recordó por un instante las palabras del anciano. No las comentó. Entraron a la cabaña y comenzaron a instalar el equipo. Ajustaron cámaras, revisaron baterías, planearon el itinerario de grabación. Querían empezar al día siguiente, aprovechar la luz, recorrer senderos cercanos, grabar planos generales del bosque. Esa noche, mientras preparaban algo de comer, el ambiente era relajado. Hablaban del material que ya tenían, de cómo editarían el primer episodio, de posibles títulos llamativos. Nadie mencionó al hombre del pueblo. Nadie volvió a hablar de la advertencia. Cuando cayó la noche, el bosque se volvió aún más opresivo. La oscuridad era densa, total, más profunda de lo habitual. Las linternas iluminaban apenas unos metros antes de que todo volviera a desaparecer entre troncos y sombras. Cerraron la puerta. Dentro, el silencio no era completo, pero tampoco natural. Los sonidos del exterior llegaban amortiguados, como si algo absorbiera el ruido antes de permitirle entrar. Uno de ellos comentó que era un buen lugar para grabar una historia de terror. Rieron, se acomodaron para dormir, cansados del viaje, confiados en que al día siguiente todo volvería a sentirse normal. Afuera, el bosque permanecía inmóvil. No había señales visibles de peligro. No había movimiento evidente, solo la sensación persistente de que, desde el momento en que habían decidido seguir adelante, algo los había registrado. Y aunque todavía no lo sabían, el viaje ya había cruzado un punto del que no se vuelve simplemente dando media vuelta. La cabaña estaba más aislada de lo que habían imaginado. Durante el día, el camino de acceso ya había parecido estrecho y poco transitado, pero con la caída de la noche, la sensación de distancia se intensificó. El bosque rodeaba la construcción por completo. No había claros visibles ni señales de otras edificaciones cercanas, solo árboles altos, muy juntos, y una oscuridad que se acumulaba entre los troncos.
La señal de los teléfonos era casi inexistente. A veces aparecía una sola barra durante unos segundos, solo para desaparecer de inmediato. Lo comentaron brevemente, sin darle demasiada importancia. Habían pasado por situaciones similares en otros viajes. Dentro de la cabaña, el ambiente era simple. Una sola habitación grande, una mesa de madera, algunas camas improvisadas, estanterías vacías. El lugar no parecía haber sido usado en mucho tiempo. El polvo era fino, uniforme. No había huellas recientes en el suelo. Instalaron las cámaras y dejaron cargando los equipos con baterías externas. Todo funcionaba con normalidad. Ningún fallo técnico, ninguna anomalía. Cuando terminó de oscurecer por completo, cerraron la puerta principal. No por miedo, sino por costumbre. El aire nocturno era frío y húmedo. Preferían mantener el interior lo más aislado posible. Durante la primera hora, la noche transcurrió sin incidentes. Conversaron en voz baja, revisaron grabaciones del día, planearon la ruta del día siguiente. El tono era relajado, incluso optimista. El lugar les parecía perfecto para lo que buscaban. Remoto, silencioso, visualmente potente. Fue después cuando el cansancio empezó a notarse que algo cambió. El primer sonido fue casi imperceptible, un crujido leve, distante, proveniente del exterior. Nadie reaccionó de inmediato. En el bosque, los ruidos nocturnos eran normales. El viento, ramas moviéndose, algún animal pequeño. Minutos después, el sonido se repitió, esta vez más cerca. No fue un golpe seco, fue un chasquido irregular, como madera cediendo bajo peso. Alguien levantó la cabeza, atento. Otro apagó la linterna que estaba usando y escuchó con más cuidado. No vieron nada a través de las ventanas. El exterior era una masa oscura sin profundidad aparente. La luz apenas alcanzaba para delinear los árboles más cercanos. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de ellos. Asintieron. Guardaron silencio durante unos segundos. El bosque respondió con nada. No hubo más ruidos inmediatos. Nadie quiso insistir en el tema. Volvieron a hablar, esta vez un poco más bajo. Pasó media hora. Entonces escucharon pasos. No rápidos, no pesados. Pasos lentos, irregulares, como si algo se moviera sin un ritmo claro entre los árboles. El sonido no parecía rodear la cabaña, sino permanecer en un punto fijo, justo fuera del alcance visual. Alguien se levantó y se acercó a una de las ventanas. Iluminó brevemente con la linterna. Nada. Solo troncos, sombras y vegetación inmóvil. Los pasos se detuvieron. Durante el resto de la noche, los sonidos continuaron de forma intermitente. Ramas que crujían, hojas moviéndose sin una ráfaga de viento clara, algún golpe seco, aislado, como si algo chocara contra un tronco y luego se alejara. Nunca vieron nada. Eso fue lo que más inquietó. No hubo siluetas, no hubo reflejos de ojos, no hubo movimientos claros, solo ruido sin origen visible. Cuando finalmente lograron dormir, lo hicieron de forma fragmentada, despertándose varias veces sin motivo aparente. Nadie tuvo pesadillas, nadie gritó, pero todos se levantaron con la sensación de no haber descansado realmente. Al amanecer, el bosque se veía distinto, no por la luz, sino por la ausencia de sonido. No había canto de aves, no se escuchaban insectos. El silencio diurno era más inquietante que el nocturno. Salieron de la cabaña poco después de levantarse. Fue uno de los primeros en mirar alrededor quien notó las marcas. En uno de los árboles cercanos, la corteza estaba dañada. No se trataba de un rasguño superficial. Eran surcos profundos, irregulares, que recorrían el tronco de arriba hacia abajo. No parecían hechos con una herramienta. Tampoco coincidían con marcas de animales conocidos. Encontraron más.
En varios árboles, a distintas alturas, había señales similares. Algunas estaban muy arriba, fuera del alcance de una persona promedio. Otras rodeaban el tronco, como si algo hubiera pasado las manos, o lo que fuera, con fuerza excesiva. También había ramas rotas, no arrancadas limpiamente, sino partidas de forma irregular, como si se hubieran doblado más allá de su límite natural. Algunas estaban en el suelo, otras seguían colgando, torcidas, a varios metros de altura. Intentaron buscar explicaciones. Pensaron en animales grandes, pero descartaron esa idea rápido. En esa región no había pumas ni jaguares. No había registros de osos ni de fauna capaz de causar ese tipo de daños. Además, no había huellas claras en el suelo, ni pisadas, ni rastros de arrastre, nada. Uno de ellos sugirió que podían ser marcas antiguas, dejadas hace años. Otro señaló que la madera alrededor de las marcas estaba fresca. No había señales de envejecimiento. Las cámaras grabaron todo. Tomaron planos de los troncos, de las ramas rotas, del entorno silencioso. El material era bueno, visualmente inquietante. Exactamente el tipo de contenido que buscaban. Y aún así, nadie parecía cómodo. El bosque se sentía vacío. No deshabitado, sino carente de algo esencial, como si la vida normal se hubiera retirado temporalmente, dejando un espacio que no estaba destinado a personas. A lo largo de la mañana caminaron alrededor de la cabaña, ampliando el perímetro. No encontraron senderos claros. El suelo estaba cubierto de hojas y ramas secas, sin señales de tránsito reciente. Cada tanto alguien se detenía, con la sensación de que algo los observaba desde más adentro del bosque. Nunca podían señalar un punto exacto. Era solo una percepción persistente, difícil de explicar frente a una cámara. A media mañana, uno de los equipos empezó a fallar. No se apagó por completo, pero la batería que había estado cargada la noche anterior mostraba un nivel anormalmente bajo. Pensaron en un defecto. Cambiaron de equipo. Continuaron grabando. El silencio no se rompió en ningún momento, ni siquiera cuando hablaron en voz alta. El sonido parecía absorberse entre los árboles, como si el bosque no devolviera el eco esperado. Antes de volver a la cabaña para preparar el equipo del día, uno de ellos se detuvo y miró hacia el interior del bosque, más allá de donde alcanzaba la vista. Por un segundo tuvo la impresión de que algo se había movido. No una forma definida, no una silueta clara, solo un cambio mínimo en la disposición de las sombras. Parpadeó. Nada. No dijo nada al resto del grupo. Entraron a la cabaña convencidos de que todavía tenían el control de la situación, de que las señales eran inquietantes, sí, pero explicables, de que el lugar simplemente estaba más aislado de lo habitual. Nadie sugirió irse. Nadie recordó en voz alta la advertencia del anciano. El proyecto continuaba según lo planeado. Afuera, el bosque seguía inmóvil, silencioso, como si estuviera esperando que dejaran de buscar explicaciones. Y aunque todavía no había ocurrido nada que pudiera llamarse un ataque, la sensación compartida era clara. La cabaña no era solo un refugio aislado. Era un punto fijo dentro de un espacio que ya no se sentía neutral. Los problemas comenzaron de forma gradual, casi discreta. Al principio fue solo una cámara. Uno de los equipos que habían dejado cargando durante la noche se apagó sin aviso apenas unos minutos después de encenderlo. La batería marcaba un nivel absurdo, como si hubiera sido utilizada durante horas. Pensaron en un fallo puntual, cambiaron de batería y continuaron grabando. 10 minutos después, el mismo equipo volvió a apagarse. Probaron con otra cámara, luego con otra más. El patrón empezó a repetirse. No todas fallaban al mismo tiempo, pero ninguna se comportaba de forma normal. Las baterías se drenaban rápido, de manera irregular.
Algunas pasaban de un nivel aceptable a apagarse por completo en segundos. El sonido fue lo siguiente. Los micrófonos registraban interferencias breves, casi imperceptibles al principio. Un ruido bajo, constante, que no correspondía al viento ni a ningún fallo conocido. Ajustaron niveles, cambiaron cables, reiniciaron dispositivos. Nada funcionó. En las grabaciones, el audio se cortaba de forma intermitente, como si algo estuviera absorbiendo el sonido antes de que llegara al micrófono. En algunos fragmentos, las voces parecían distorsionadas, ligeramente desfasadas, como si no provinieran del mismo espacio que la imagen. Eso empezó a generar tensión, no porque fuera peligroso, sino porque rompía el control. El proyecto dependía de registrar lo que ocurría, y el entorno parecía resistirse a ser grabado, no de forma violenta, sino sistemática. Mientras intentaban resolver los problemas técnicos, alguien señaló algo más. El bosque estaba completamente silencioso. No era el silencio relativo del día anterior. Era absoluto. No había insectos, ni aves, ni sonidos lejanos. Incluso el viento parecía haber desaparecido. Las hojas de los árboles permanecían inmóviles, pese a que el aire no se sentía denso. Hablaron entre ellos en voz alta, casi para comprobar que el sonido aún existía. Sus palabras no viajaban como deberían. No había eco, no había reverberación. El espacio parecía tragarse las voces a pocos metros de distancia. «Esto no es normal», dijo uno de ellos sin humor. Nadie respondió de inmediato. Por primera vez desde que habían llegado, alguien sugirió irse antes de lo planeado, no como una decisión firme, sino como una posibilidad. La idea quedó flotando sin resolverse. Fue entonces cuando apareció la sensación. No una visión, no un sonido nuevo, la certeza de estar siendo observados. No todos la sintieron al mismo tiempo. Fue algo que se fue transmitiendo de forma silenciosa. Uno se detuvo de pronto, mirando hacia el interior del bosque. Otro hizo lo mismo segundos después, siguiendo una intuición que no podía explicar. No había un punto concreto que señalar. La sensación no venía de un lugar específico, sino del espacio mismo que los rodeaba, como si el bosque, en su conjunto, hubiera pasado de ser un escenario pasivo a algo atento. «¿Sientes eso?», preguntó alguien en voz baja. Asintieron. Intentaron racionalizarlo. Estrés, sugestión, el cansancio acumulado del viaje, las advertencias del anciano volviendo a la mente sin permiso. Todo parecía una explicación posible, aunque ninguna resultaba del todo convincente. Decidieron moverse, caminar un poco más lejos de la cabaña, explorar el área, cambiar de perspectiva. Tal vez el movimiento rompería esa sensación estática que los incomodaba tanto. Avanzaron en grupo sin separarse demasiado. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo los pies, pero incluso ese sonido parecía amortiguado, como si no llegara a expandirse. Las cámaras seguían fallando. Algunas grababan imagen sin sonido, otras registraban sonido sin imagen. En un par de ocasiones, el video mostraba breves distorsiones, como sombras que cruzaban el encuadre sin corresponder a ningún movimiento real. No pudieron identificar nada concreto. Después de unos minutos, decidieron regresar a la cabaña para reorganizarse. Fue entonces cuando notaron la ausencia. Uno de ellos no estaba. No se trató de un momento de pánico inmediato. Al principio pensaron que se había adelantado o que se había detenido a grabar algo interesante. Llamaron su nombre una vez, luego otra. No hubo respuesta. Miraron alrededor. El bosque seguía igual de quieto. No había ruidos de pasos alejándose. No había ramas moviéndose. No había señales de que alguien hubiera corrido o forcejeado. Repitieron el nombre, esta vez con más urgencia.
Nada. Se dividieron en parejas, recorriendo un perímetro cercano. No se alejaron demasiado. No querían perderse entre los árboles. Gritaron. Usaron linternas, aunque todavía era de día. Revisaron detrás de troncos entre la vegetación baja. No encontraron nada, ni huellas, ni objetos personales, ni marcas en el suelo. El lugar donde habían estado juntos minutos antes no mostraba ningún signo de alteración. Las hojas seguían intactas. La tierra no estaba removida. No había rastros de arrastre ni de lucha. Era como si la persona simplemente hubiera dejado de estar ahí. El silencio se volvió más pesado. Nadie levantó la voz. Nadie gritó de pánico. El miedo que apareció no fue explosivo, sino frío, contenido. La comprensión lenta de que algo había ocurrido sin aviso y sin ruido. Regresaron a la cabaña con una urgencia contenida. Intentaron llamar a emergencias. Los teléfonos no tenían señal. Reiniciaron dispositivos. Caminaron unos metros buscando cobertura. Nada. La comunicación con el exterior era imposible. Las discusiones comenzaron entonces. No eran gritos ni acusaciones directas, sino intercambios tensos, cortos, preguntas sin respuesta, suposiciones que nadie terminaba de decir en voz alta. No pudo haberse ido solo, dijo uno. No así. Tal vez se perdió, respondió otro sin convicción. No hay huellas. Tal vez las cámaras captaron algo. Revisaron el material grabado. Algunas secuencias estaban incompletas, otras se habían corrompido. En una de las grabaciones, durante apenas un segundo, se veía una figura oscura al fondo entre los árboles. No se movía, no hacía nada, solo estaba ahí. El siguiente fotograma estaba vacío. No pudieron reproducir ese fragmento de nuevo. El archivo se cerraba cada vez que lo intentaban. La sensación de control se desmoronó por completo. Ya no estaban grabando un lugar extraño. Ya no estaban documentando mitos. Estaban en medio de algo que no entendían y que no seguía ninguna lógica conocida. La cabaña, que hasta esa mañana había parecido un refugio, empezó a sentirse insuficiente, demasiado pequeña, demasiado expuesta. Las paredes de madera no ofrecían una sensación real de protección. Afuera, el bosque seguía inmóvil. No había sonidos que indicaran persecución. No había señales de que algo se acercara. Eso lo hacía peor, porque implicaba que lo ocurrido no había sido un accidente ni una reacción impulsiva. Había sido preciso, silencioso, calculado. Esa tarde nadie volvió a alejarse de la cabaña. Se sentaron juntos, revisando mapas, intentando encontrar rutas de salida claras. La distancia hasta el pueblo se sentía ahora mucho mayor que el día anterior. El camino de regreso parecía difuso, como si no pudieran recordarlo con exactitud. Al caer la noche, la ausencia del miembro desaparecido se volvió una presencia constante. Cada espacio vacío en la cabaña lo recordaba. Cada silencio lo reforzaba. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron lo mismo. Si alguien podía desaparecer así sin dejar rastro, entonces la seguridad que creían tener nunca había existido. Y lo que fuera que habitaba el bosque ya había demostrado algo esencial. No necesitaba ser visto para actuar. Después del primer desaparecido, el tiempo dejó de comportarse de forma coherente. No podían precisar cuánto había pasado entre una acción y otra. Miraban el reloj con frecuencia, pero las referencias no coincidían con la sensación física del paso de las horas. Momentos que parecían largos resultaban haber durado apenas minutos. Otros, que recordaban como breves, ocupaban espacios demasiado extensos en las grabaciones. La noción de control ya no existía. Decidieron permanecer juntos en todo momento.
Nadie se movía solo. Nadie salía de la cabaña sin que los demás lo supieran. Aún así, eso no fue suficiente. El segundo desaparecimiento ocurrió sin ruido. Estaban dentro, revisando el equipo que todavía funcionaba. Uno de ellos se levantó para buscar una batería en la mochila, que estaba apoyada junto a la pared, a no más de 2 metros del resto. Nadie escuchó pasos alejándose. Nadie oyó una puerta abrirse. Simplemente, cuando levantaron la vista, ya no estaba. El espacio que ocupaba quedó vacío. El silencio que siguió fue inmediato y pesado. No gritaron su nombre al principio. Se miraron entre sí, intentando confirmar que no se trataba de un error de percepción. Revisaron la cabaña de arriba a abajo. No había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse sin ser visto. Salieron al exterior. El bosque seguía inmóvil. No había marcas nuevas en el suelo. No había ramas movidas recientemente. El entorno parecía intacto, como si nadie hubiera cruzado ese espacio en horas. La comprensión llegó de forma lenta, pero inevitable. No se trataba de perderse, no se trataba de accidentes. Algo estaba eligiendo momentos específicos. Las cámaras comenzaron a mostrar más anomalías. En varias grabaciones, al revisarlas cuadro por cuadro, aparecían movimientos en el fondo que no habían notado en tiempo real. Sombras desplazándose entre los árboles sin corresponder al movimiento del sol. Formas alargadas que cruzaban el encuadre sin producir sonido alguno. No eran figuras claras, no tenían bordes definidos, pero tampoco eran errores de imagen. En algunos fragmentos, el enfoque parecía alterarse solo alrededor de esas sombras, como si el dispositivo no pudiera registrar correctamente lo que estaba captando. Un detalle se repitió. Las sombras nunca se acercaban de frente. Siempre permanecían en los márgenes, detrás de troncos, parcialmente ocultas, como si evitaran ser observadas directamente. La tercera desaparición confirmó eso. Ocurrió al atardecer. Estaban preparando el equipo para moverse de nuevo, con la intención de regresar al pueblo antes de que cayera la noche. Habían decidido abandonar el proyecto. El material grabado ya no importaba. Uno de ellos estaba ajustando una cámara cerca de la entrada de la cabaña. Los demás estaban a pocos pasos, discutiendo el camino de salida. En cuestión de segundos, una distracción mínima fue suficiente. Cuando volvieron a mirar, el lugar estaba vacío. No había ruido, no había lucha, no había gritos, solo una cámara caída en el suelo, todavía grabando. Revisaron ese archivo con las manos temblorosas. La imagen mostraba el interior de la cabaña, estable durante varios segundos. Luego, una sombra cruzaba lentamente el fondo, proyectada sobre la pared, aunque no había ninguna fuente de luz que la justificara. En el siguiente instante, la imagen se distorsionaba y el encuadre se desplazaba abruptamente hacia abajo. El sonido se cortaba. Nada más. No hubo explicación posible. Fue en ese momento cuando la idea de huir dejó de parecer una solución clara. Si algo podía actuar así, sin aviso, sin contacto visible, ¿qué garantía tenían de que escapar cambiaría algo? La palabra cacería apareció en una de las conversaciones, dicha casi en un susurro. No fue contradicha. La sensación de ser observado se intensificó. Ya no era una percepción vaga, era constante. No importaba dónde se encontraran, siempre existía la impresión de que algo ajustaba su posición en función de la de ellos. No los perseguía, no los acosaba, esperaba. Eso fue lo que resultó más inquietante. Recordaron entonces al anciano del pueblo. Las palabras volvieron con una claridad incómoda. No se busca, no se observa. Si se le presta atención, se acerca. Hasta ese momento, habían creído que el peligro residía en provocar al entorno, en adentrarse demasiado, en ignorar señales obvias. Ahora entendían que el error había sido otro. Habían llegado,
habían permanecido, habían sido visibles. Eso había sido suficiente. Al caer la noche, los 2 miembros restantes se refugiaron dentro de la cabaña. Bloquearon la puerta con lo poco que tenían a mano, aunque sabían que el gesto era más simbólico que efectivo. El bosque seguía en silencio. No había sonidos que indicaran movimiento. No había señales de aproximación. Y aún así, ambos compartían la misma certeza. No estaban escondidos. Estaban siendo tolerados. La diferencia era sutil, pero fundamental. La cacería no consistía en una persecución constante. No necesitaba velocidad ni fuerza. Se basaba en esperar el momento exacto en que la tensión bajara, en que el grupo se fragmentara aunque fuera por un segundo. El azar no tenía lugar en lo que estaba ocurriendo. Cada desaparición había sido precisa. Cada momento elegido. Al mirar las cámaras apagadas, las baterías agotadas y los espacios vacíos donde antes había personas, comprendieron algo que ya no podían ignorar. El bosque no estaba reaccionando a su presencia, los estaba gestionando. Y mientras intentaran entenderlo, grabarlo o explicarlo, seguirían siendo parte de ese proceso. La decisión de huir no fue heroica ni organizada. Fue una reacción tardía. Cuando comprendieron que quedarse no ofrecía ninguna ventaja, que la cabaña no era un refugio y que el bosque no funcionaba bajo ninguna lógica humana, lo único que quedó fue moverse. No para enfrentarlo, no para entenderlo, solo para poner distancia, aunque fuera mínima. La cámara seguía encendida. No porque alguien pensara en el proyecto, sino porque apagarla implicaba aceptar que ya no quedaba nada que registrar. Mientras la luz roja siguiera ahí, tenían la sensación de que algo de control persistía. Salieron de la cabaña sin un plan claro. El sendero que habían usado el primer día parecía distinto, no bloqueado, no desaparecido, pero menos definido. Los árboles crecían más juntos. Las sombras se superponían de una forma que hacía difícil distinguir profundidad y distancia. Avanzaron rápido al principio, luego más despacio. El silencio era absoluto. Ni pasos propios parecían hacer ruido. Cada respiración sonaba demasiado fuerte, fuera de lugar. Nadie hablaba. Cualquier palabra parecía innecesaria. La cámara captaba movimientos irregulares, sacudidas, fragmentos de bosque que pasaban demasiado cerca del lente. A ratos, el enfoque fallaba, como si algo interfiriera entre el dispositivo y el entorno. Fue entonces cuando lo sintieron. No como antes. Ya no era la sensación difusa de ser observados desde lejos. Era una presencia concreta, cercana, que no se ocultaba del todo. El aire se volvió más pesado. Cada paso exigía un esfuerzo mayor, como si el suelo ofreciera resistencia. Uno de ellos se detuvo, no por cansancio, porque algo estaba ahí. No lo vieron de inmediato, no apareció de frente, no irrumpió con ruido ni violencia evidente. Simplemente estuvo entre los árboles, más alto de lo que debería ser una persona, demasiado erguido, demasiado quieto. La cámara lo captó primero como una silueta incompleta, recortada contra la oscuridad. No había detalles claros, no hacía falta. La forma era suficiente. El Wendigo. Nadie pronunció el nombre en voz alta, pero todos lo reconocieron al mismo tiempo. No por haberlo visto antes, sino porque encajaba demasiado bien con todo lo que había ocurrido. Era humanoide, pero incorrecto. Las proporciones no coincidían. Los brazos parecían demasiado largos, el torso demasiado estrecho. No caminaba como una persona, no se movía como un animal, no parecía necesitar hacerlo. El instante se prolongó apenas unos segundos. Luego atacó. No hubo advertencia, no hubo preparación, no hubo grito previo.
La cámara cayó al suelo cuando uno de ellos intentó retroceder. La imagen se volvió caótica. Árboles cruzando el encuadre, tierra, hojas, un sonido seco, imposible de identificar como voz humana. El ataque fue rápido, no violento en el sentido habitual. No hubo lucha prolongada, no hubo resistencia visible. Fue un movimiento preciso, dirigido, como si supiera exactamente a quién tomar y cómo hacerlo. Cuando la cámara volvió a estabilizarse parcialmente, uno de ellos ya no estaba. No se vio cómo desapareció. Solo la ausencia inmediata donde antes había alguien. El sobreviviente restante respiraba con dificultad. La cámara captó fragmentos de su rostro, desencajado, cubierto de sudor. Intentó incorporarse, retroceder, enfocar el bosque. El Wendigo ya no estaba donde había aparecido. Eso no significaba que se hubiera ido. El sonido volvió. No pasos, no respiración. Un desplazamiento irregular, rápido, que no seguía una trayectoria clara. La cámara registró sombras cruzando entre los árboles, demasiado altas, demasiado rápidas. En un momento, la imagen se distorsionó por completo, como si algo hubiera pasado muy cerca del lente. El último sobreviviente corrió, no hacia un destino específico, solo lejos. La grabación se volvió errática, golpes contra ramas, respiración agitada, un murmullo constante que no se distinguía si provenía de él o del entorno. En un punto, tropezó. La cámara cayó de nuevo, esta vez boca arriba. El cielo nocturno apareció en el encuadre, oscuro, sin estrellas visibles. Las copas de los árboles se cerraban sobre la imagen, formando una especie de marco irregular. Durante unos segundos no ocurrió nada, solo respiración. Luego, algo cruzó el campo visual, no completamente, no de frente. Una parte del cuerpo, una extremidad alargada, una sombra sólida que bloqueó brevemente la poca luz disponible. La cámara captó el movimiento con un desfase extraño, como si el dispositivo no pudiera procesarlo en tiempo real. El sonido se distorsionó. La respiración del sobreviviente se aceleró. Intentó moverse, pero el encuadre no cambió. Algo lo mantenía fuera del plano. No hubo grito claro, solo un sonido breve, cortado, que no pudo identificarse como palabra. Después, silencio. La cámara siguió grabando. Durante varios minutos no ocurrió nada más. El bosque volvió a su quietud antinatural. No se escucharon animales, no se escuchó viento. La imagen permaneció fija, apuntando al cielo oscuro. Finalmente, la batería comenzó a fallar. La imagen se volvió granulada. El audio emitió un zumbido bajo. La grabación se interrumpió sin un cierre claro. No hubo conclusión. No hubo confirmación explícita. Pero el mensaje era inequívoco. No había escapatoria. El Wendigo no había atacado por error ni por impulso. No había reaccionado a una provocación directa. Había esperado el momento exacto en que solo quedara uno. Y aún entonces no se apresuró. Las últimas imágenes no mostraban una huida frustrada. Mostraban algo peor. Mostraban que, incluso al final, el último sobreviviente no había sido perseguido como una presa desesperada, sino gestionado como parte de un proceso que ya estaba decidido desde antes de que la familia llegara al bosque. El ataque no fue el clímax, fue el cierre de algo que llevaba tiempo en marcha. Y aunque la cámara dejó de grabar, la sensación que dejaban las imágenes era clara. El Wendigo no necesitaba ocultarse más. Ya no quedaba nadie a quien advertir. El tiempo pasó sin noticias. En el pueblo, los días siguieron su curso habitual. La gente continuó con sus rutinas, con una normalidad frágil que evitaba mirar hacia el bosque más de lo necesario. Nadie preguntó por la familia. Nadie mencionó la camioneta que no volvió a cruzar el camino de tierra.
Solo uno esperaba. El anciano permanecía cerca de la plaza, sentado en el mismo lugar, observando la línea de árboles que marcaba el inicio del bosque. No contaba los días, no hacía conjeturas, simplemente sabía que, si no regresaban cuando habían dicho que lo harían, ya no lo harían nunca. Cuando la ausencia se volvió imposible de ignorar, organizó la búsqueda. No fue inmediata. Primero avisó a las autoridades locales, luego a personas de pueblos cercanos. No habló de la criatura, no habló de advertencias ni de presencias. Se limitó a decir que había personas desaparecidas en el bosque y que no habían regresado de una cabaña aislada. Los grupos de búsqueda entraron con cautela. Encontraron la camioneta donde la habían dejado, cerrada, sin signos de vandalismo, el interior intacto. Los equipos que no se habían llevado estaban en su lugar. No había señales de salida apresurada. La cabaña apareció horas después. Desde fuera, parecía igual que cuando la familia había llegado. La puerta cerrada, las ventanas intactas. Nada indicaba violencia ni abandono repentino. Solo al entrar notaron el desorden mínimo, casi imperceptible. Objetos fuera de lugar, equipos incompletos, espacios vacíos que no se correspondían con una salida organizada. Los cuerpos fueron encontrados más adentro, no todos juntos, no en un solo punto, cada uno en un lugar distinto, como si el bosque los hubiera distribuido sin prisa. No había rastros claros de lucha, no había armas improvisadas, no había señales evidentes de defensa. Las muertes no parecían producto de un ataque convencional. Los rescatistas no encontraron explicaciones inmediatas. Algunos hablaron de accidentes, otros de desorientación. Nadie se puso de acuerdo. El entorno no ofrecía respuestas claras. Entre los restos hallaron cámaras. Algunas estaban dañadas, otras apagadas. Una de ellas todavía contenía archivos accesibles. El material fue revisado primero de manera superficial, luego con más atención. Las grabaciones no mostraban animales, no mostraban atacantes claros, no ofrecían un momento exacto de violencia, pero mostraban ausencias, personas que estaban en un plano y desaparecían en el siguiente sin transición lógica, sonidos que se cortaban de forma abrupta, sombras que cruzaban el fondo sin corresponder a ninguna fuente conocida. Los archivos finales eran los más inquietantes, no por lo que mostraban, sino por lo que sugerían. Una presencia que nunca se exponía del todo, un patrón de espera, una secuencia de desapariciones que no parecía caótica, sino metódica. Las autoridades cerraron el caso con explicaciones incompletas. Hablaron de condiciones extremas, de errores humanos, de una cadena de malas decisiones. Las grabaciones fueron archivadas, algunas declaradas inutilizables. El anciano vio los cuerpos, no pidió detalles, no hizo preguntas, no necesitaba confirmaciones técnicas. Al verlos, supo que todo había ocurrido tal como había temido. Bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino de reconocimiento. No era la primera vez, no sería la última. A lo largo de los años, otros habían entrado al bosque con curiosidad, con cámaras, con la idea de registrar algo antiguo, como si fuera un objeto inofensivo. Siempre terminaba igual. Alguien preguntó si sabía qué había pasado. No respondió. Sabía que explicar no cambiaba nada, que ponerle un nombre no hacía el peligro más comprensible para quienes no querían escucharlo. Las advertencias solo tenían sentido antes, nunca después. El bosque permanecía en silencio. No había señales visibles de alteración, no había huellas nuevas, no había marcas recientes que indicaran actividad. A simple vista, nada parecía haber ocurrido allí. Eso era lo más engañoso, porque el lugar no estaba vacío, nunca lo estaba.
La leyenda no había terminado con la desaparición de la familia. No se había cerrado con las búsquedas ni con los informes oficiales. Simplemente había continuado, intacta, esperando a quienes decidieran ignorarla de nuevo. El anciano se levantó lentamente y se alejó de la plaza. No miró hacia el bosque al hacerlo. No hacía falta. Sabía que, tarde o temprano, alguien volvería de internarse entre los árboles. Alguien llegaría con la misma curiosidad, con la misma seguridad de que esta vez sería distinto. Y el bosque, como siempre, permanecería quieto, observando, esperando.